Cocina balcánica por Denilson Clemente Juárez. La Guerra de los Balcanes o Guerras Yugoslavas inicia en 1991, la abolición de la autonomía de Kosovo, que pasó a formar parte del territorio de la antigua Yugoslavia, y las sucesivas declaraciones de independencia de Croacia y Eslovenia, seguida de la de otras repúblicas, dan comienzo a dos grupos de guerras sucesivas en el territorio de la antigua Yugoslavia. (1992) La UE reconoce a Eslovenia y Croacia. Dos grupos de conflictos de las guerras de los Balcanes. Guerras durante la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Guerra de Eslovenia, 1991. Guerra de Croacia, 1991-1995. Guerra de Bosnia, 1992-1995. Guerra croata-bosnia, 1992-1994. Guerra durante la disolución de la República Federal de Yugoslavia. Guerra de Kosovo, 1998-1999. Conflicto del sur de Serbia, 1999-2001. Conflicto de Macedonia, 2001. 2001. Fin de la Guerra de los Balcanes. El 12 de noviembre del 2001, el fin del conflicto de Macedonia termina con los que fueron los conflictos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. A las decenas de miles de muertes se suman los millones de refugiados y desplazados que no podían volver a sus casas. La antigua Yugoslavia se convertiría en Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia. La Misión de Administración Provincial de las Naciones Unidas de Kosovo, UNMIK, fue establecida en junio de 1999. Las Naciones Unidas juzgan a los responsables por crímenes de guerra. Más de 161 personas han sido procesadas por la limpieza étnica en gran parte de Bosnia en el año 1993. La disolución de Yugoslavia se refiere a los hechos ocurridos en la antigua Yugoslavia entre el 25 de junio de 1991 y el 5 de junio de 2006, que condujeron a esta disolución y a la formación de 6 nuevas repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, y que para algunos expertos también incluye la independencia reconocida parcialmente a nivel internacional de la provincia serbia de Kosovo, ocurrida en 2008. La disolución de Yugoslavia se produjo como resultado de una serie de agitaciones políticas y conflictos durante la década de 1990. Las repúblicas constituyentes de la República Federal Socialista de Yugoslavia se separaron. Después de sufrir un periodo de crisis política en la década de 1980 tras la muerte de Tito, pero los problemas no resueltos causaron una serie de conflictos bélicos conocidos como guerras yugoslavas, que afectaron principalmente a Croacia, Bosnia y la zona de Kosovo. La RFS Yugoslavia era un país que ocupaba un territorio que abarcaba desde Europa Central hasta los Balcanes, con un conflicto étnico histórico. Era una conglomeración de 6 repúblicas regionales y 2 provincias autónomas, que estaba dividido según las etnias y que en la década de 1990
se separó en varios países independientes. Estas 8 entidades federativas pasaron a ser 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y 2 provincias autónomas dentro de Serbia: Kosovo y Metohija y Vojvodina. Bosnia y Herzegovina no había existido como un estado mezclado étnicamente desde 1465 y además no tenía una mayoría étnica clara, con 45% de musulmanes y 33% de serbios. A esto se le añadía 18% de croatas y otras minorías. La distribución geográfica de los grupos étnicos que componían Yugoslavia representaba el hecho de que cada nación tenía una población en cada una de las 6 repúblicas. Yugoslavia pasó a ser un país con 7 fronteras, 6 repúblicas. La agitación nacionalista serbia, iniciada por Milošević a finales de la década de 1980, es considerada la clave del inicio de la disolución del Estado. Hubo muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milošević en 1990. Y sobre todo que los serbios de la región croata de la Krajina declaran su separación de Croacia en marzo de 1991, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia declarar unilateralmente su independencia el 25 de junio de 1991. Y produjo un efecto de contagio en el resto de repúblicas yugoslavas debido al choque entre el nacionalismo serbio Milošević, el croata Tudjman y el bosnio Izetbegović. Se degeneró en una guerra muy violenta. Meses después, el 15 de enero de 1992, los países europeos de la CE y la comunidad internacional reconocieron la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin de Yugoslavia, aunque Serbia y Montenegro seguirán usando esta denominación, sin reconocimiento internacional, hasta el 2003, ya que la estructura demográfica de Bosnia comprendía una población de serbios y croatas cercanas al 50% y con ideas de independencia basadas en las etnias más que en la nación. El control del territorio volvió a abrirse a diferentes interpretaciones y grandes zonas de Bosnia, Croacia y Serbia se denominaron como zonas en disputa. Los elementos más importantes que fomentaron la discordia fueron la formación del Reino de Yugoslavia, la guerra civil y el genocidio, llevada a cabo por el Estado independiente de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, la idea de la Gran Serbia y las adaptaciones balcánicas del paneslavismo. La desintegración de Yugoslavia está claramente relacionada con el texto del fin de la Guerra Fría y la disolución de otros países del bloque oriental, como la disolución de Checoslavia y la disolución de la URSS. Eslovenia. Historia de Eslovenia. Los antepasados de los eslovenos, los eslavos, que en el siglo VI emigraron desde los Cárpatos al territorio de la actual Eslovenia, fundaron ya en el siglo VII el país eslavo más antiguo conocido, el Principado de Carintia, pero este no se conservó durante mucho tiempo. Hasta el siglo XX, la zona de Eslovenia estaba bajo el dominio de los extranjeros, la mayoría del tiempo de los Habsburgo y más tarde de la monarquía austrohúngara.
Durante este periodo, los eslovenos, a pesar de la opresión e insistente presión de asimilación, se desarrollaron como nación y formaron su propia identidad. Después de la Primera Guerra Mundial, Eslovenia formó parte del Reino de Yugoslavia y después de la Segunda Guerra Mundial, parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Después de más de 70 años de convivencia, se creó entre los eslovenos el acuerdo hacia un camino. La importancia histórica y social del arte y la cultura. En Eslovenia, la cultura tiene un importante significado histórico y social, sobre todo gracias a la cultura y el idioma común. Los eslovenos formaron una nación que sigue existiendo. Durante siglos, el idioma y la cultura han sustituido la falta de un Estado propio y a las instituciones políticas. Eslovenia es uno de los pocos países, si no el único país del mundo, que tiene como día festivo el Día de la Cultura. La particularidad de la lengua eslovena, el número dual. Aun con su número de hablantes, el idioma esloveno tiene relativamente muchos dialectos y lenguajes, ya que según los estudios hay hasta 48, que están divididos en 8 grupos de dialectos. Tal diversidad en el idioma está condicionada por razones geográficas, políticas, históricas y sociales, entre otras. Instituciones. Eslovenia tiene una red de instituciones, organizaciones y asociaciones culturales muy bien desarrollada, equiparable a los países culturalmente más desarrollados. En Eslovenia hay 2 casas de ópera y ballet profesionales, en Ljubljana y Maribor, y muchos teatros profesionales. La vida cultural en los museos, galerías y centros culturales es muy variada y rica. La oferta de eventos culturales en Eslovenia es excepcionalmente variada y satisface a los visitantes más exigentes. En Eslovenia, sobre todo en la época de verano, se celebran varios excelentes festivales en los que actúan artistas mundialmente reconocidos. Historia de Croacia. Croacia. Este es un país joven, un país de reciente creación. Es un pueblo de origen eslavo cuya historia, hasta finales del siglo XX, ha sido muy ligada a la de la ex Yugoslavia. No obstante, será falso decir que el pueblo croata no ha tenido historia, que la ha escrito y mucha. Tras varias idas y venidas, los croatas se asientan en su ubicación actual, alrededor del siglo VII. 2 siglos más tarde, en el IX, se habían convertido en uno de los pueblos más potentes del área. Posteriormente, pasó a formar parte, en cierto modo, del Imperio Austrohúngaro. Si bien esta situación cambió tras la Primera Guerra Mundial y el hundimiento del imperio. Casi en nuestros tiempos, en 1868, para ser concretos, Croacia gana autonomía nacional. Si bien permanece bajo la autoridad húngara, después se unió a los serbios y eslovenos, y en 1929 se convierten en Yugoslavia. Esta situación dura hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Yugoslavia es invadida y Croacia pasa a formar parte a la fuerza
de las tropas del Eje. Tras la derrota de estos, Yugoslavia se reunifica nuevamente bajo el mando de Tito. La situación se mantiene estable hasta 1991, año en el que Croacia declara su independencia de Serbia, lo que no se ve con buenos ojos por estos últimos, e incluso regiones como Krajina y Eslovenia se niegan a segregarse de Yugoslavia, independizándose de Croacia. Pero tras 4 años de guerra, las fuerzas serbias abandonan Krajina en 1995. En 1998, Croacia ya tenía país, consiguiendo el reconocimiento de la ONU y solicitando su entrada en la Unión Europea. Años más tarde, concretamente en 2003, entrada que de momento está en estudio, aunque se espera que tanto Croacia como Turquía entren a la UE antes del 2010. Creemos que es interesante que conozcas un poco de la vibrante historia de este país antes de visitarlo. Este rincón está dedicado a todos aquellos que estén ávidos de saber algo más de un país que hemos descubierto. Algunos de sus habitantes fueron los romanos, que conquistaron Istria en el año 177 a.C., creando la colonia de Illyricum, que penetrará hasta el río Sava. Las ciudades de Zadar, Porek, Pola y Split fueron algunos de sus centros neurálgicos. Cuando el Imperio Romano se disgrega, son los ostrógodos y los bizantinos los que dominarán la zona, y para los croatas que anteriormente habían tenido que emigrar a la actual Galicia, estos continuaron con su estirpe en el siglo VIII, combatiendo contra las tribus eslavas, ávaras e iraníes, con ayuda de Bizancio, que se convertiría en su aliado. No obstante, el pueblo croata conseguirá restablecerse en su territorio, entre otras cosas. El reino croata da un paso más a la historia cuando en 1102 desaparece la dinastía del rey Tomislav, dando paso a la unión con el entonces Reino de Hungría, aceptando por lo tanto al nuevo rey húngaro, pero conservando la independencia política. Bosnia y Herzegovina. Situado en la península de los Balcanes, en el sureste del continente, y cuyas fronteras están delimitadas con Croacia al norte, oeste y sur, con Serbia al este, con Montenegro al este y al sur, y con el mar Adriático, al que asoma por el sur en una pequeña punta que no llega a 10 kilómetros. En 1992 obtuvo su independencia como República de Bosnia y Herzegovina, como una de las 6 unidades federales constituyentes de la antigua Yugoslavia, surgida al final de la Primera Guerra Mundial, y que quedó constituida como la República Federal según los términos de los acuerdos de Dayton, que preveían su administración tutelada por un alto representante elegido por el Consejo de la Unión Europea. Su estructura es descentralizada y dividida en 2 entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina
y la República Srpska. Densamente poblada durante el Neolítico, estuvo habitada desde el siglo IV por los lirios. En el siglo III, el Imperio Romano concluyó ese territorio como parte de la provincia de Iliria, eslavizada desde el siglo VII. Formó parte del Imperio Bizantino. La primera vez que se utilizó el nombre Bosnia fue en 905, en un libro llamado De Administrando Imperio, del emperador bizantino Constantino VII, en el que se consigna a Bosnia como parte del territorio del Reino de Croacia. El actual territorio de Bosnia era conocido como Croacia Roja. En el siglo XII se forma un reino de Bosnia, que pertenece independientemente hasta 1463, cuando es anexionado al Imperio Otomano por Mehmed II. Con la llegada de los otomanos termina la Edad Media en Bosnia. La mayoría de los habitantes aceptan el Islam como una nueva religión que hasta hoy sigue siendo un factor social muy importante en Bosnia y Herzegovina. La mayor parte del patrimonio cultural de Bosnia, como el puente Mostar, proveniente de este periodo. Permaneció bajo dominio turco hasta 1878, con la excepción del periodo comprendido entre 1718 y 1739, en que estuvo bajo control austriaco. En el siglo XIX creció la enemistad entre el sultán y el pueblo, alentada por el triunfo nacionalista en la vecina Serbia. La represión por Abdülhamid II de las revueltas de 1875 provocarían la intervención rusa, que declaró la guerra al Imperio Otomano en 1877. Acabado el conflicto, el Congreso de Berlín otorgó en 1878 la administración del país a Austria-Hungría, Puente de Mostar. En 1878, Bosnia pasa a estar administrada por el Imperio Austrohúngaro, que se le anexionaría en 1908, formando parte de este hasta su disolución en 1918. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, que se había iniciado con el asesinato del archiduque Francisco Fernández y su esposa en Sarajevo. Tras la finalización de la contienda, se integraría en el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que en 1929 adoptó el nombre de Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio de Bosnia y Herzegovina fue anexionado por el Estado fascista croata entre 1941 y 1944. Los bosníacos y bosniócratas de Bosnia y Herzegovina apoyaron la independencia, pero la mayoría de los serbobosnios, un 30% de la población, apoyados por el resto de los serbios de la ex Yugoslavia, se opusieron y comenzó la Guerra de Bosnia, en un intento de creación de la Gran Serbia.
Montenegro. Historia de Montenegro. En 1702 los musulmanes fueron víctimas de episodios de masacre. Tras ello, el zar de Rusia, Pedro el Grande, firma una alianza con Montenegro para luchar contra los turcos, a quienes acaba de declarar la guerra. En 1852, Danilo II logra rechazar los ataques otomanos con la ayuda de Austria. En 1859, una comisión internacional se encargó de delimitar las fronteras de Montenegro. Tras nuevos ataques, el príncipe Nicolás I logra rechazar definitivamente a los turcos y hace que se reconozcan las fronteras y la independencia del país en 1878. Montenegro en el siglo XX. Tras la independencia de 1878, Montenegro se convierte en una de las monarquías soberanas sometida a la autoridad del rey Nicolás I. En 1905 ordena redactar una constitución e instaura un parlamento antes de proclamar, en 1910, el nacimiento del Reino de Montenegro. Montenegro combate en el bando de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Al disolverse el Imperio Otomano, Montenegro se convierte en un territorio del Reino de Serbia, antes de unirse al reino de los serbios, croatas y eslovenos, formando así el Reino de Yugoslavia en 1929. El país queda sometido a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes se retiran, en 1944, los partidos comunistas toman el control. La República Socialista de Montenegro se convierte entonces en una de las repúblicas federadas de la República Federal Popular de Yugoslavia. Este país queda sometido a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes se retiran, en 1944, los partidos comunistas toman el control. La República Socialista de Montenegro se convierte entonces en una república federada. En 2002, los tratados de Belgrado deciden cambiar el nombre de Yugoslavia por Unión Estatal de Serbia y Montenegro, 4 años más tarde, motivado por su deseo de entrar rápidamente en la Unión Europea. Montenegro logra su independencia tras someter esta cuestión a voto en un referéndum. La historia de Albania. Albania, como Estado independiente, comienza después de las guerras balcánicas en 1912-1913. En aquel entonces, Albania era un país subdesarrollado y el hogar de algo menos de 1 millón de personas divididas en 3 grandes grupos religiosos y 2 distintas clases sociales. Aquellos que eran dueños de la tierra y defendían sus derechos semifeudales y aquellos que no lo eran. Los primeros siempre tuvieron el control de los puestos de poder en el centro y sur del país. Por consiguiente, esperaban mantener sus privilegios una vez que Albania se hiciera independiente. Sin embargo, la mayoría de la población había comenzado a cuestionar esa situación. Además, casi toda la aristocracia
terrateniente profesaba la religión musulmana. Así como la mayoría de los oficiales y funcionarios públicos entrenados por la administración del Imperio Otomano. En consecuencia, la mayoría de los puestos administrativos en todos los niveles era manejado por albaneses de la religión musulmana. Desde la antigüedad, la tierra de los ilirios era una zona fronteriza sujeta a conquistas. La línea de Teodicio, que dividió al Imperio Romano en dos partes, marcó para siempre la historia de este país, que a partir de ese día se convirtió en una frontera entre Oriente y Occidente, ortodoxos y católicos, cristianos y musulmanes, capitalismo y socialismo han mantenido aquí encuentros y desencuentros. La actual Albania también es el resultado de un aislamiento histórico debido a una naturaleza impenetrable y a 50 años de régimen comunista. Los antiguos ilirios no optaron nunca por la navegación, sobre todo porque el Adriático ya era surcado por las potentes flotas griegas, romanas, fenicias o cartaginesas. El período protohélico, desde Paleolítico, se atestigua la presencia del hombre en territorio griego, pero no fue habitado en su totalidad hasta el Neolítico, 5000 a.C. Los legendarios pelasgos, quizá procedentes de Asia Menor, llegaron en sucesivas oleadas a Creta y a la Argólida. Grecia. Historia de Grecia. Paralelamente, en esta época que corresponde a la Edad de Bronce, sobresalió en las islas Eubea y Cícladas la cultura denominada cicládica y en Asia Menor la asiánica. Pero fue en la isla de Creta donde se desarrolló la civilización más avanzada, la cretense o minoica. Durante su época de mayor esplendor, Minoico Medio, 1950 a.C. a 1550 a.C., se construyeron los palacios de Cnosos, Festos y Agia Triada. Por otro lado, los aqueos o protehelenos se establecieron en la Argólida, donde se construyeron las fortalezas del Tirinto. Por otro lado, los aqueos o protogenos se establecieron en la Argólida. Hacia el año 1550 a.C. comenzó un apogeo y una extensión a ambos lados del Egeo, que culminó con la conquista de Creta y la expedición contra Troya. La denominada Edad Oscura de Grecia se inicia con el declive de la cultura micenaica a comienzos del siglo XII a.C. Los dorios irrumpieron en la Grecia continental, provocando la inmigración de los aqueos al Peloponeso, los jonios al Ática, Eubea y las Cícladas, y los eolios a Tesalia y Beocia. Esa invasión incrementó la inmigración de colonos griegos a la litoral de Asia Menor y provocó la fragmentación de Grecia en ciudades-estado, denominadas polis. Época arcaica griega. Hacia el siglo VIII a.C.,
empezaron a constituirse las principales ciudades-estado griegas, las polis, al frente de cada una de las cuales había un rey con atribuciones militares y religiosas, que gobernaba asesorado por un consejo de ancianos. Desde entonces, los consejeros y magistrados fueron, de hecho, elegidos únicamente entre la alta nobleza. La pobreza del suelo y el crecimiento demográfico obligaron a los griegos a lanzarse a la fundación de colonias en todo el ámbito mediterráneo, lo que determinó el nacimiento de un activo comercio y el desarrollo de una próspera industria en la metrópoli, que a su vez impulsó la fundación de nuevas colonias donde vender los productos industriales. A partir del siglo VII a.C., la actividad comercial e industrial, cada vez más importante, dio lugar a la aparición de una clase media deseosa de tomar parte en el gobierno de la ciudad. A partir del siglo VII crece la actividad comercial, mientras la situación del pequeño campesino se vio doblemente agravada. Por un lado, le resultaba imposible competir con los productos agrícolas traídos de otros países por los comerciantes, y por otro, su debilidad económica le hacía entrar cada vez con mayor dependencia en la órbita de la nobleza. Macedonia. Historia de Macedonia. Tanto histórica como geográficamente, Macedonia se divide entre la República de Macedonia del Norte 38%, Macedonia griega 51% y Macedonia del Pirin, provincia de Blagoevgrad, en Bulgaria 11%. Para sus gentes, su historia es una fuente de orgullo, pero también una pesada carga. La experiencia post-yugoslávica ha provocado la presión de los países vecinos que le insisten en cuestionar la identidad macedonia. Los antiguos macedonios y los romanos, la poderosa dinastía macedonia del rey Filipo II, 359 a 336 a.C., dominó las ciudades-estado griegas. El hijo de Filipo, Alejandro Magno, extendió el poder macedonio hasta la India. Tras su muerte, 323 a.C., el imperio se disolvió en medio de luchas internas. En el medio 1168 a.C., Roma conquistó Macedonia, pero su situación en la vía Egnatia, que iba desde Bizancio hasta el Adriático, y en el río Asios, actual Vardar, desde Salónica hasta el valle de Vardar, mantuvo la prosperidad en las ciudades. Después de la independencia, en un referéndum de 1991, el 74% de los macedonios votaron por separarse, y Macedonia se convirtió en la única república yugoslava que se agregó de manera pacífica. Sin embargo, el ejército yugoslavo en retirada arrasó con todo, dejando el país indefenso. Los temores de Grecia de una invasión desde el norte parecían infundados para todos menos para los helenos. No obstante, Macedonia se vio obligada a cambiar su antigua bandera, roja con sol de Vergina, y a aceptar el nombre provisional de Antigua República Yugoslava de Macedonia, para apaciguar a Atenas y poder entrar a formar parte de la ONU en 1993. Cuando en 1994 Estados Unidos y otros países de la UE reconocieron a la
República Yugoslava de Macedonia, el país heleno impuso un embargo económico. Serbia es un país con magníficos paisajes y el 10% de su territorio lo forman parques y reservas naturales. El 27% de su territorio está cubierto de bosques. Serbia está situada en una encrucijada de caminos entre la Europa central, la península de los Balcanes y la llanura panonina. Su frontera noroeste está delimitada por los montes Cárpatos, que son los montes localizados en el centro de Europa. Serbia estaba ocupada en el siglo IV a.C. por tribus de lirios, tracios y panonios, así como por colonias griegas. Roma derrotó a mediados del siglo II a.C. a las tribus existentes en Serbia y comenzó la colonización de la provincia de Iliria, que engloba a Serbia. Como consecuencia de la romanización, surgieron ciudades como Zengizunum, que es la actual Belgrado. Cuando el Imperio Romano se dividió, la frontera de esta división pasaba por los Balcanes. Entre los siglos V y VI después de Cristo, los territorios serbios fueron invadidos por diversas tribus como visigodos, hunos, ávaros, búlgaros, eslavos, que impusieron sus propias creencias religiosas en los siglos VII y XIII. Se fueron formando varios estados feudales. La antigua Gran Bulgaria. No se conoce muy bien el origen de los primeros búlgaros. Parece que eran una tribu nómada que llegó con los hunos y los godos. Se establecieron en la zona, se mezclaron con la población local y se fueron eslavizando. Búlgaros y eslavos se unieron para protegerse junto contra el Imperio bizantino en el año 610. El primer imperio búlgaro empieza con el Han Asparú en el siglo VII. Asparú se dedicó a darle una caña brutal al Imperio bizantino hasta el punto de que Bulgaria acabó cobrándoles a los bizantinos una tribu anual a cambio de no atacarles más. En el siglo IX, Bulgaria se convirtió al cristianismo para que los bizantinos dejaran de darles la murga con el tema. Aquí fue cuando llegaron los malos de esta historia, el Imperio Otomano. Aprovechando que el Imperio búlgaro estaba debilitado en el siglo XIV, llegaron otomanos cual plaga de langostas y se hicieron con él bueno y con muchos más. Todos esos colorines son los territorios que ocuparon los otomanos. Durante casi 500 años, Bulgaria no existió como tal, ya que formaba parte de los dominios del Imperio Otomano, que se extendió implacable y por todo el este y el sur del Mediterráneo y la península balcánica. Turquía. Los turcos son milenarios, son el resultado de la mixtura de Oriente y Occidente. En su territorio convive el Islam y el cristianismo, las mezquitas y las basílicas. Con la reelección de Recep Tayyip Erdogan, Turquía entra en una era en la que el presidente asume todo el poder. La península Anatolia es uno de los corredores comerciales más apetecidos del mundo. Es el pórtico de Europa hacia el Asia Menor y viceversa. Si antes cruzaban por allí las rutas de las especias y de la seda, hoy es el pasillo para que fluya el gas y el petróleo.
No en vano las tierras turcas han sido vistas con el recelo durante siglos. Por allí marcharon griegos, los persas, los selyúcidas, los árabes y los pueblos nómadas de las estepas rusas. Estos últimos se asentaron con tal vigor y resiliencia, con tal sed de totalitarismo, que fundaron el vasto y el esplendoroso Imperio Turco Otomano.